Estamos en vivo. Bien. Bueno, esto por aquí. Bien. Bien. Esta sería, digámoslo así, nuestra primera clase, exponiendo el tema de la unidad, exponiendo los contenidos de la unidad 1, unidad que ya ustedes investigaron. Lo único que me resta es corregir las prácticas. Tengo otras secciones también, además de esta, y por lo tanto, pues también tengo otras prácticas que corregir, además de las de ustedes. Bien. Así que este es un material, este material que ustedes están viendo acá en pantalla, es un material que yo les compartí a ustedes en la plataforma. Ustedes la tienen ahí. Bien. Este material ustedes lo pueden descargar y lo pueden estudiar. Esto adicional a lo que ya ustedes investigaron. Bien. Adicional a lo que ya investigaron. Para que no se pierdan, ¿eh? Hay bastante contenido que estudiar. Acá, este material simplemente lo que vamos es a resumir o a sintetizar o a explicar en buen dominicano todos esos conceptos y ejemplos que ustedes investigaron. Bien, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esperamos abarcar este tema completo. Son solamente 15 páginas. Esto, recuerden que este documento ustedes lo tienen. Yo creo que simplemente voy a ir mostrándoles, explicándoles 2 o 3 cositas, por si acaso no lo entienden, pero el documento está totalmente sencillo, explícito, que ustedes lo pueden comprender. Bien, algo que tienen que tener muy en cuenta es de que al final del documento, al final de este documento, hay unos ejercicios propuestos. Ojo con esto. Esto es simplemente para que ustedes practiquen en sus casas. No es una práctica para entregármela a mí, sino para que ustedes, los conceptos que ustedes vieron en este tema, aquí en este documento, esos conceptos que ustedes vieron, pues simplemente lo apliquen si usted realiza esa práctica, bien, esa práctica, digámoslo así, para usted, como si fuera un cuaderno de trabajo, para usted, si usted la realiza, siguiendo obviamente los lineamientos ya que se han expuesto en los contenidos anteriores, dígase en las hojas que van a estar más atrás de esa práctica o de esos ejercicios propuestos, si se guían de esos conceptos y de los ejemplos que se muestran ahí, usted podrá desarrollar esos ejercicios propuestos de forma satisfactoria. Bien. Ahora viene la segunda parte. Como esta unidad la estaremos finalizando hoy con este video, la vamos a estar finalizando. Obviamente, como yo les comenté la semana pasada, vamos a tener al final de cada unidad una práctica de ejercicio. Bien, ojo con esto. Esa práctica de ejercicio no es la misma que ustedes están recibiendo aquí con este documento, para que después no se confundan. La práctica de ejercicios será como si fuera un examen. Bien, yo les voy en la plataforma, yo voy a configurar la práctica de ejercicios como si fuera un examen que ustedes estuvieran haciendo. Bien, para entonces llevar a cabo y desarrollar esa práctica. Ahí ustedes pueden utilizar todos los recursos. Si usted hizo estos ejercicios propuestos, esa práctica que va a ver en la plataforma para que ustedes la realicen ahí mismo online, que no es que empecé a hacerla, cerré el programa y me fui por ahí a rumbear y después volví mañana y la continué. No. Cuando usted se siente a hacer la práctica, pues usted tendrá que terminarla. Bien, usted obviamente va a tener suficiente tiempo para hacerla, para hacer sus cálculos y responder correctamente la práctica. Bien, simplemente, así de sencillo.
usted realizará, si hay que realizar, obviamente, creo que sí, realizará algunos ejercicios. La práctica será normalmente de selección o completa, cosas así. Usted completa su práctica y listo. Pero usted se sienta y cuando lo haga, usted va a realizar la práctica. No es que usted va a dejar la práctica por mitad, se va a ir, va a cerrar el sistema y va a volver. No. Perfecto. Para que lo tengan en cuenta. Simplemente usted viene, hace su práctica, cuando la termine, simplemente le da a finalizar y esto se va, esa tarea o esa práctica de ejercicios se va a enviar. Lo bueno de esta metodología es que es la misma metodología para los exámenes. Lo único que con un poco menos de tiempo. Simplemente. Vamos a suponer, por decir algo, que la práctica tiene 1 hora para hacerla. Vamos a suponer que sean 5 preguntas, por decir algo. La práctica, yo te di 1 hora para hacerla. Bueno, en el examen, yo te puedo poner algo parecido a lo que tú hiciste en esa práctica, pero te voy a dar media hora, por decirte algo. Bien, pero como ya tú vas a estar entrenado en cómo tomar ese examen de esa manera, pues obviamente te va a surgir o te va a salir demasiado fácil hacerlo. Y obviamente obtendrías una mayor cantidad de puntos y no estarías quemando. Bien, esta es la metodología que vamos a estar utilizando. Creo que eso lo había comentado en la otra clase. Muy bien. Entonces, vamos aquí a explorar un poco vamos a explorar un poco el documento. Aquí tenemos la presentación de la asignatura. Ya los demás temas, yo lo que voy a hacer es que les voy a ir subiendo algo parecido como esto, pero con las siguientes unidades. Bien. Acá se da una pequeña introducción de lo que es estadística, algo que ustedes investigaron, la definición del concepto, o sea, ustedes buscaron el concepto de lo que es estadística. Y acá, si se fijan, dice, la estadística es la ciencia, ¿sí? La ciencia que utiliza un conjunto de métodos para el estudio numérico de las colectividades, dígase de un grupo de personas o de un grupo de elementos, siempre y cuando estas puedan ser contadas, clasificadas, ordenadas y analizadas de acuerdo a ciertas características comunes. Bien. Pero también tenemos otra definición de estadística, que es la que por lo menos muchos científicos pues hacen uso de esta definición, y es la otra que vemos acá. La estadística se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables en base a este análisis. Esta es una de las definiciones, así como lo indica el texto, de las más aceptadas. Bien. Otro concepto que se tiene de estadística es que es un conjunto de técnicas que, partiendo de la observación de fenómenos, pues permiten al investigador obtener conclusiones útiles sobre ellos. Bien. Algo que tiene el programa y es de que se debe de realizar una breve reseña histórica de lo que es la estadística. Acá yo le coloqué un escrito que hizo el maestro Alberto Estrella Contreras de la UAS, profesor de estadística, sobre la historia de estadística. Este documento él lo redactó. Bien, les exhorto por favor a que lo lean porque, como ustedes sabrán, saldrá tanto en la práctica como en el examen. Bien, por lo menos leerlo. Aquí vemos las etapas del desarrollo de la estadística. En la primera fase estuvieron los censos. En la segunda, la descripción de los conjuntos a la aritmética política. Y tenemos una tercera fase que se aplica en la estadística, que es la del cálculo de probabilidades. Para los que estudian orientación,
esta parte de el cálculo de probabilidades lo van a ver en estadística para el planeamiento educativo, que sería la estadística 2 para ustedes. Bien, acá se muestra un pequeño resumen de cuáles son de cómo fue avanzando la estadística acá en el país, en la República Dominicana, según los periodos se tienen acá. Bien, ¿de dónde proviene la palabra estadística? Esta proviene del alemán Statistik y obviamente en este caso traducido al italiano significa estatista, perdón, que significa hombre de Estado. Bien, esto según la Real Academia Española, la cual la define como una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso de análisis provenientes de una muestra representativa de datos. Bien, entonces, pasando ya más adelante, dejando un poco atrás lo que es la historia y el origen de la palabra estadística, pues vamos a esta relación que hay, y en este caso, perdón, esta diferencia que existe entre estas dos palabras muy parecidas. Lo único que la diferencia es una simple S al final de ella. Bien, tenemos la palabra estadística sin la S y estadística con la S. Bien, cuando hablamos, tienen que tener en cuenta esto, pues porque son muy diferentes. El que una tenga la S y otra no la tenga, su significado es muy diferente. Cuando hablamos de estadística sin la S, pues nos estamos refiriendo a la ciencia como tal. Bien, a la ciencia en sí, a la definición que hemos estado dando. Perfecto. Por eso dice aquí que se refiere a las definiciones que se ofrecen en el punto 1 de este documento, que está más arriba. Cuando hablamos de estadísticas con la S, entonces esta hace referencia a los resultados que se obtienen mediante el uso de esta ciencia, es decir, mediante la aplicación de la estadística. Los resultados que se obtienen al aplicar la ciencia se llaman estadísticas con S. Bien, pero la ciencia como tal se llama estadística. Bien. La estadística se divide en dos grandes ramas, así como ustedes lograron investigar. Se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Pero señores, por favor, yo les hablé a ustedes del micrófono. Bien. Esta se divide en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bien, cuando hablamos de estadística descriptiva, que es la primera rama, y es una de las que más se utiliza, o sea, ¿cómo le digo? Se utilizan ambas, pero para poder llegar y poder aplicar las técnicas los métodos y técnicas que se utilizan en la estadística inferencial, hay que primero aplicar la descriptiva. Bien, entonces, ¿nada? ¿No quieren entender? Mutearlo a todo. Muy bien. Entonces, continuando. Cuando hablamos de estadística descriptiva, esta consiste en todo lo que todo lo que conlleva la presentación de los datos, la forma en la que se recolectaron, la forma en que se organizaron los datos, la forma en la que se van a presentar, ya sea en tablas o gráficas o de forma textual. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada única y exclusivamente para resumir o describir los mismos sin factores pertinentes adicionales, es decir, sin tener que agregar elementos de inferencia. Es solamente para describir un conjunto de datos, resumir o describir un conjunto de datos, única y exclusivamente para eso. Bien,
no se utiliza para otra cosa. Esto es, como dice aquí, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. Es decir, no puedo simplemente porque un resultado, al levantar, por ejemplo, vamos a suponer la cantidad de niños que pelean en recreo, bueno, pues de los 500 niños que tiene la escuela, hay 10 que pelean cuando salen a recreo. Hoy pelearon 10 estudiantes, por decirle algo. Bueno, yo no puedo inferir, a partir de ese dato, yo no puedo inferir que todos los días, cuando los niños salgan a recreo, van a pelear 10 estudiantes. No puedo inferir eso. Pues porque todavía, al día siguiente, dicho fenómeno no ha sucedido. Bien, a eso que se refiere simplemente analizar los datos observados sin llegar a inferir o a hacer predicción en base a ellos. Ahora, cuando hablamos de estadística inferencial, esta se deriva del uso y del estudio de las muestras. Bien, observaciones hechas solo acerca de una parte o de un conjunto de la población, ya que no siempre es factible o no siempre se puede, tanto de forma económica o por tiempo, analizar o estudiar la población, pues lo que se hace es entonces que se estudia una parte de la población que es la que denominamos muestra. Al estudiar esta parte de la población, al estudiar esta muestra, pues entonces con los diferentes métodos y técnicas que existen en la estadística inferencial, entonces aquí yo sí puedo realizar inferencias, yo sí puedo realizar estimaciones, yo puedo realizar proyecciones. Bien, yo puedo predecir qué va a ocurrir con cierto fenómeno, pero solamente a partir del estudio de una muestra. Y obviamente después de esto, aplicando los métodos y técnicas de la estadística inferencial. Bien. Ahora, algo que estuvimos hablando, los conceptos estuvimos mencionando ahora mismo población y muestra. Bien, cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo, por favor, Génova, me está rayando el cuaderno, me está rayando la presentación. Contrólate. Bien. Una población, en este caso, déjame ver si puedo bloquear que ustedes no puedan. Ahí va de nuevo Génova. Vamos a ver el rayón que hace. Ahora le puse un punto. Génova, no te preocupes, no tienes que tocar la pantalla porque el documento soy yo quien lo está manipulando, soy yo que lo voy a mover. No tienes no tienes tú que moverlo. Está bien que tal vez ya tú lo leíste, pero tienes que esperar a que yo lo mueva, fíjate. Solamente yo lo puedo mover. Bien. Entonces continuamos. Cuando hablamos de población, es el conjunto de todos los elementos o unidades de interés para un estudio determinado. Bien, conjunto de todos los elementos o unidades de interés para un estudio determinado. La población, se representa con la letra N mayúscula. Algunos ejemplos que podemos ver de población son, por ejemplo, el conjunto de amas de casa que habitan en una determinada ciudad. Esa sería una población si se tratara de determinar su nivel de aceptación para cierto producto de limpieza. Otro ejemplo puede ser el conjunto de piezas fabricadas por cierta máquina. Otro puede ser el total de estudiantes de un curso si se desea conocer la cantidad promedio de días de ausencias de los estudiantes de este curso. Y otro es el total de habitantes de un país, que obviamente se lleva a cabo a partir de un censo. Bien, como ustedes pueden ver, el concepto de población, pues en este caso es relativo. Pues la definición de este va a depender de lo que se pretende estudiar. Si pretendes estudiar la población escolar en la escuela o en el liceo en el que tú trabajas, pues entonces tu población son los estudiantes de ese centro educativo.
Bien, a eso se refiere. Cuando hablamos de población, no necesariamente se imaginen algo tan grande como la población de un municipio, de una provincia o de un país completo. No necesariamente tiene que ser así. Puede ser la población universitaria, la población escolar, la población de un centro educativo, la población de un aula. Todo eso puede ser una población. Ahora, una muestra es un subconjunto de los elementos de la población. Bien. Una muestra es un subconjunto de los elementos de una población. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no siempre podrán analizar, como les mencioné anteriormente, no siempre podrán analizar una población completa, debido a que muchas veces esta población es muy grande y por lo tanto se carece tanto de tiempo como de presupuesto para llevar a cabo el estudio. Y por lo tanto lo que se hace es que se extrae una parte de la población para conocerla, para analizarla. Bien, esta parte que se extrae de la población se denomina muestra. Una de las características principales de la muestra es de que debe de ser representativa de la población de donde se extrae. Por ejemplo, si su centro educativo, vamos a ponerlo en un aula, vámonos a un aula. Si usted está dando clase en un aula, usted es la maestra de esta aula, y usted quiere saber, usted quiere determinar, usted tiene, como se han visto casos, usted tiene 50 alumnos en esta aula, pero los alumnos todos no necesariamente viven cerca del centro. Bien, pues por lo tanto, usted lo que hace para poder llevar a cabo un estudio con esos estudiantes, usted selecciona una muestra. Vamos a suponer, usted selecciona una muestra de 10 estudiantes, de esos 50. No los busca a todos, solamente busca 10. Pero usted quiere determinar cuál es el porcentaje de varones y el porcentaje de hembras que hay en el curso. ¿Sí? Usted quiere hacer eso. Pero con los 50 usted no puede ir casa por casa a investigar los 50. Pues por lo tanto, usted lo que hace es que entrevista a una parte de esos 50, entrevista a 10 y va donde los 10. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Si se analizara la población de los 50 estudiantes está constituida 40% de varones y 60% de hembras. Bien, es decir, de los 50, el 40% son varones y el 60% son hembras. Pues si usted va a elegir 10 personas de esos 50, dentro de las 10 personas, el 40% de esas 10 debe pertenecer al sexo masculino y el otro 60% debe pertenecer al sexo femenino. Es decir, que la muestra tenga las mismas características de la población, ya que si esto no se lleva a cabo, pues entonces no se puede realizar el proceso de predicción o de inferencia, porque la muestra no tiene las características de la población. La muestra se representa con la letra N minúscula. Ven, como lo vemos aquí. Un otro concepto que vamos a estar manejando, que vemos aquí, y que deben de diferenciar, es el de parámetro y el de estimador o estadístico. Bien, cuando hablamos de parámetro, es una medida de una población, dígase el ingreso por hogar en la población. ¿A qué nos referimos una medida de la población? Porque se ve como muy general. Cuando hablamos de parámetros se refiere a los resultados que se obtienen de analizar o estudiar una población o todos los elementos que denominamos parámetros. Al conjunto de resultados o a los resultados que se obtienen al estudiar una población. Ahora, cuando hablamos de estadístico o estimador, se refiere a los resultados que se obtienen al estudiar una muestra. Es decir, cuando nosotros obtenemos los resultados a partir de una muestra, esos resultados se denominan estadísticos. Bien. Vamos con este elemento, vamos con este concepto que es el de uno de los conceptos principales y de los más utilizados en el campo de la estadística, es el de variable. Y su clase
y su clasificación. Variable no es más que una característica de las unidades de análisis, o mejor dicho, de los individuos o elementos que conforman a eso que se refiere este concepto. Estos son los aspectos de los individuos que pueden someterse a comparación. Su cualidad central es la de variar. ¿Qué quiere decir eso de su cualidad central es de la de variar? Por eso reciben el nombre de variable. Pues ya se mide en los individuos. Esta característica puede obtener diferentes valores de un individuo a otro. Por ejemplo, color favorito. Ustedes ahora mismo son 29, pero si le pregunto a cada uno de ustedes, a los 29, por ejemplo, su color favorito, puede que algunos sean iguales, pero no todos van a tener el mismo color favorito. Fíjense cómo la variable, en este caso, color favorito, puede ir variando, el valor que puede obtener puede ir variando dentro de cada uno de ustedes a medida que se les va preguntando sobre ello. Bien, ya de variable estadística, un poco más general y enfocada al área de estadística, en esta es cada característica o cualidad que poseen los individuos o elementos de una población o de una muestra, tal como les acabo de definir ahora mismo. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos. Las variables pueden ser las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuando hablamos de una variable cualitativa, así como su nombre lo indica, cualitativa, se refiere a una cualidad o atributo que no está asociada a un valor numérico. Es decir, su valor no está asociado a un valor numérico. Por eso dice ahí que son características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Algunos ejemplos de estos son el género de la persona, o sea, masculino o femenino, la religión a la que pertenece, el tipo de automóvil que posee, el estado de nacimiento, si fue vivo o muerto, el color de los ojos. Cada una de estas características que vemos aquí son características cualitativas. Bien, y para poder representar este tipo de datos, pues estos se utilizan a partir de tablas o gráficas de barra. Cuando hablamos de variable cuantitativa, aquí entonces la variable o característica que se esté midiendo sí está asociada a un valor numérico, es decir, los valores que se obtienen al medir este tipo de variable, pues se expresa mediante un número, por lo cual se pueden realizar operaciones aritméticas con ella, como son el saldo de una cuenta de cheques, las edades de los estudiantes de un curso, las calificaciones de los estudiantes, cantidad de personas apresadas en un mes, el número de hijos que hay en una familia, el peso, la altura, cantidad de tareas entregadas, cantidad de ausencias del estudiante. Todo esto constituye una variable, cada una de estas que yo acabo de mencionar constituye una variable cuantitativa. Bien, ahora, las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Cuando hablamos de variable discreta, nos referimos a aquella que puede tomar valores aislados, o mejor dicho, valores enteros. Dígase 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué yo me refiero con esto? Son valores que no se pueden fraccionar. Por ejemplo, la cantidad de hijos es una variable cuantitativa discreta, porque usted no dice que usted tiene 2 hijos y medio, aunque usted esté esperando uno en la barriga. O aunque el que usted tenga es chiquitico, lo que tiene son unos meses. No, usted no dice, no, yo tengo 2 hijos y medio. Usted no dice eso. Usted dice, o tengo 2 o tengo 3. A eso que se refiere la variable cuantitativa discreta, que no puede ser dividida, que su valor no se puede dividir, o mejor dicho, no puede ser divisible. Bien. Una variable continua, entonces, es aquella que sí puede tomar valores fraccionarios. Aquí, este tipo de variable, pues sí puede adoptar valores decimales y valores fraccionarios, como son
el sueldo de una persona, la nota promedio al final del curso. Bien, la nota promedio al final del curso, la altura de 5 amigos, el peso de la persona, la edad y así sucesivamente. Esos son ejemplos de variables cuantitativas continuas, pues porque se pueden fraccionar. Acá hay un pequeño resumen de este tema, de este caso, de este contenido de las variables, en las que se divide tanto las cualitativas como las cuantitativas, y cuando se dividen en discreta y continua estas. Bien, y algunos pequeños ejemplos tienen por ahí. Hay un concepto, el concepto 9, el punto 9, que habla sobre los niveles de medición, o en este caso, las escalas de medición, que son 4. Tenemos la escala de razón. Perdón, para que me confundí ahí. Tenemos la escala nominal. La escala nominal en una variable, esta está medida, una variable está medida en una escala nominal cuando presenta modalidades no numéricas, es decir, esta se utiliza en variables cualitativas. Bien, se utilizan variables cualitativas, pero que no admiten un criterio de orden. Es decir, los valores que asume la variable cualitativa no llevan un criterio de organización o de orden jerárquico, dígase como el estado civil de la persona. Es indistinto que usted ponga soltero, casado, separado, en el orden que usted desee. Y eso no implica que porque usted ponga soltero primero es más importante que el casado, o que el divorciado es más importante o menos importante que el soltero, y así sucesivamente. Bien, como por ejemplo el sexo de una persona. El que usted coloque masculino o femenino de primero o de último no indica que uno es más importante que el otro. Bien, o que tenga un orden jerárquico o de prioridad. A eso que llamamos variable cualitativa, pero que se miden en una escala nominal. Cuando hablamos de la escala ordinal, esta variable es una variable también cualitativa, es una variable cualitativa, pero que aquí los valores sí siguen un orden jerárquico. Bien, aquí los valores que se pueden obtener de esta variable, aunque sean cualitativos, sí se puede llevar a cabo, es decir, sí se pueden organizar de manera jerárquica. Por ejemplo, el curso al que pertenece un estudiante, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así sucesivamente. Las notas en un examen, reprobado, aprobado, notable, sobresaliente, el orden como vaya. Las medallas en una prueba deportiva, oro, fíjense que siempre se presenta primero la de oro, después la de plata y después la de bronce. Es decir, siempre llevan ese orden jerárquico. Bien, igual que los rangos en la milicia, siempre van, los que tienen el rango más alto siempre van de primero. Así también como, por ejemplo, el nivel de satisfacción, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Es decir, siempre se coloca de menor a mayor o de mayor a menor, es decir, siempre hay una jerarquía, siempre hay un orden. Cuando hablamos de la escala por intervalo, esta categoría incluye las dos anteriores y tiene la particularidad de que es ideal para variables cuantitativas, se utilizan variables cuantitativas. Bien, pero tiene la particularidad, este nivel de medición, esta escala, tiene la particularidad de que el cero que puede adoptar la variable no indica ausencia de la variable. Dígase que, por ejemplo, el ejemplo de la temperatura, por decirle algo. El que la temperatura esté en 0 grados no quiere decir que no existe temperatura. Es decir, si usted se va al Pico Duarte, si usted se va a Constanza y le dice, no, la temperatura hoy está en 0 grados, ¿quiere decir que no hay temperatura en Constanza? No, simplemente que está muy frío, pero eso no quiere decir que hay ausencia de temperatura. Bien, a eso es que se refiere con este tipo de escala. Pero la escala de razón es la más fuerte y la más potente de todas. Esta escala, pues, tiene todas las capacidades de las anteriores,
pero también con la particularidad de que se utilicen variables cuantitativas. Bien, se utilizan variables cuantitativas y aquí, en este tipo de escala, el 0 sí tiene importancia, o mejor dicho, el 0 sí significa algo. ¿Qué quiere decir el 0 aquí? El 0 es absoluto. Una variable que presenta un valor 0 significa ausencia de la variable, si se está midiendo en una escala de razón, o si la variable se mide en una escala de razón. Cuando se obtiene un valor 0, quiere decir ausencia o carencia de esa característica que se esté midiendo. Bien, por ejemplo, que yo le pregunte, ¿cuánto dinero usted tiene en su cuenta? Usted me diga 0. Simple, usted no tiene dinero, simplemente. Bien, ¿cuántos pasos usted dio hoy? 0. Pues entonces usted no avanzó nada, usted no caminó, no hizo nada. O sea, pasos 0. Bien, a esto que se refiere esta escala. El 0 en este caso sí tiene sentido, el 0 es absoluto y quiere decir ausencia. En el punto 10 hablamos sobre las fuentes de datos y sus principales, en este caso, y la división de las mismas. Cuando hablamos de fuentes de datos, de fuentes de información, nos referimos a de dónde provienen los datos o de dónde emanan los datos recolectados para el estudio de la población o de la muestra. Es decir, de dónde provienen esos datos o esa información para llevar a cabo nuestro estudio. Ahora, estas fuentes pueden ser primarias o secundarias. A las fuentes primarias también se le denominan como fuentes directas. Esta se le dice así cuando los datos son obtenidos de primera mano por el propio investigador. Es decir, cuando este mismo produce el dato partiendo o investigando directamente en los individuos que está consultando en esa investigación. El investigador aquí utiliza sus propios instrumentos, busca a los individuos y le aplica, digámoslo así, su encuesta o le aplica su estudio y en este caso, pues entonces las informaciones que él obtiene son fuentes primarias. Pero cuando denominamos fuente secundaria, cuando el investigador obtiene los datos a partir ya de informes y resúmenes elaborados por otros individuos o por otras instituciones, digámoslo así. Es decir, aquí el investigador obtiene información para su investigación a partir de los libros, de los artículos de revista, de comentarios, críticas literarias, enciclopedias, de internet, biografías que estén escritas, de una biblioteca. Es decir, ya cuando la información está generada o está creada por otro individuo o por otra institución y el investigador hace uso de esa información, pues entonces está investigando en una fuente secundaria, porque no fue el que levantó o que generó ese conocimiento que él está consultando. Bien, aquí tenemos entonces lo que son los pasos para el método estadístico de la investigación científica. Aquí tenemos 6 pasos, que son la planeación de investigación, recolección o recopilación de los datos, organización de los datos, presentación, análisis y conclusión. Esos son los 6 pasos que se llevan a cabo para para realizar una investigación científica. Bien, en la planeación, este es el primer paso. Aquí se recolecta, se planifica cómo se va a recolectar la información, qué instrumentos se van a utilizar, a qué cantidad de individuos hay que consultar, a dónde hay que ir, cuánto se lleva a realizar esta investigación. O sea, todo este proceso se realiza aquí en este primer paso, en la planeación de la investigación. Fíjense acá, como yo le estuve mencionando, aquí se define el problema, se justifica, se determina cuáles son los objetivos, la metodología, el diseño y cuál va a ser la evaluación de la investigación que se va a llevar a cabo. Ya después, cuando se tiene todo eso definido, entonces se sale a campo y se sale a recolectar los datos. Bien, aquí ya se sale a recolectar los datos, ya sea de una fuente primaria o de una fuente secundaria. El tercer paso es organizar ya esos datos que hemos recolectado, pues entonces lo que hacemos es organizarlos. Bien, se organizan estos datos ya recolectados.
En la presentación, pues dependiendo del tipo de dato y la escala de medición que se emplee en esta variable, pues entonces se determina qué tipo de presentación de datos es la ideal para mostrar esos datos que han sido recolectados, ya sea a partir de informes textuales, de cuadros, de tablas o gráficos. Bien, también se pueden usar combinaciones, se puede combinar tablas con gráficos y todo eso. El siguiente paso es el quinto, el de analizar los datos presentados. Es decir, ya que yo tengo los datos aquí, yo no hago nada con presentar una tabla y un gráfico y dejarlo así vacío, o sea, simplemente dejarlo plasmado ahí y ya. Yo tengo que, a la persona que va a leer ese informe, yo tengo que darle un análisis de esos datos que yo acabé de investigar. Bien, después de que ya son recolectados, organizados y presentados, pues entonces se debe de aquí realizar el proceso de analizar estos datos. Y por último, entonces, llegar a una conclusión. Bien, en base a ese análisis que se realiza, pues entonces el investigador llega a una conclusión o una interpretación de esa información que estuvo levantando. Bien, el último tema a tratar en esta unidad es el de la notación sumatoria simple y sus propiedades. Cuando hablamos de notación sumatoria simple, nos referimos a la operación aritmética de sumar, de hacer sumas sucesivas de valores. Bien, la notación sumatoria simple se representa con este símbolo griego que se llama sigma. Esa E, ahí un poquito mal tramada que ustedes ven, esa E que ustedes ven ahí, es la letra griega sigma mayúscula en este caso, que nos va a permitir a nosotros representar de manera abreviada la suma con muchos sumandos, o mejor dicho, con suma sucesiva de valores. Bien, en este caso, como dice, con un número indeterminado de valores. Bien. Acá está la expresión general de cómo se realiza o de cómo se lleva a cabo la operación sumatoria. Es decir, se expresa la notación sumatoria con el símbolo sigma, ¿verdad? Sigma, y se coloca la variable, en este caso x, y ¿qué es lo que sigue entonces? Hacer una suma sucesiva de los valores que aparecen o que se recolectaron en la variable x. Bien, eso es lo que indica acá. Hay algunas propiedades conmutativas, y que en este caso la propiedad conmutativa, que es la más general o una de las más utilizadas, que si ustedes se fijan, si yo tengo la variable x y la variable y acá, y tanto la variable x y la variable y asumen valores, pues entonces la forma de yo realizar la suma es primero sumar lo que está dentro del paréntesis y después sumar todo lo que está fuera del paréntesis. Si pueden fijarse, acá ahora sí, yo voy a usar el lápiz. Si se fijan aquí, escúchenme que estoy con el mouse, si no le queda muy bien el paréntesis. Fíjense aquí cómo yo estoy empleando la suma x más y. Lo que dice x1 y y1 es el primer valor de la letra x y el primer valor de la letra y. Entonces, fíjense aquí, este más corresponde a este símbolo. Este más corresponde a ese símbolo. Y vuelve de nuevo. Si tanto la letra X como la letra Y tienen otro valor, tienen un segundo valor, pues entonces yo lo que hago es que sumo esos dos valores, tanto de X como de Y. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor encontrado en esas variables. Bien. Bien, continuando. Entonces, hay una propiedad asociativa también, que ustedes la pueden leer y estudiar, pero lo que sí me interesa es que ustedes vean acá estos pequeños ejemplos para que se guíen y para que ustedes lo puedan ir practicando. Bien, fíjense aquí, uno de los ejemplos es de que, por ejemplo, la sumatoria de 3
pero aquí dice que va a la sumatoria de 1 a 5, quiere decir que se va a sumar 5 veces el 3. Fíjense cómo el 3 acá se está sumando 5 veces. Bien. Fíjense acá. También. Aquí tenemos la variable i. Se dice entonces que se va a sumar la variable i desde que i adopte un valor número 2 hasta el número 6. Entonces, quiere decir que yo voy a sumar i desde 2 hasta 6. Y eso me da 20. Si voy a sumar i al cuadrado y la letra i asume valores desde 1 hasta 5, entonces yo, a medida que voy sumando, fíjense aquí, sería 1 al cuadrado, porque cuando la letra i asume el valor 1, cuando asume el valor 2, cuando asume el valor 3, 4 y 5. Se eleva al cuadrado, recuerde que está al cuadrado, no puedo sumar primero y después elevar al cuadrado, tengo que el orden de las operaciones. Primero elevar al cuadrado y después entonces sumar. Lo último, en la operación sumatoria, en notación sumatoria, lo último que se hace es sumar. Bien, eso es lo último que se hace. Entonces vemos aquí, 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. Cuando lo sumo todo, me da 55. Y así sucesivamente. Pero vamos, déjenme utilizar este espacio en blanco que tenemos ahí para mostrarle algo. Vamos a utilizar este espacio de la hoja como si fuera una pizarra. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a suponer, vamos a llamar una variable x. Yo voy a poner un valor aquí, una variable, sí, déjame utilizar el negro. La variable x va a asumir cierta cantidad. La variable x va a asumir cierta cantidad de valores. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver la cantidad de asignaturas que ustedes llevan en el semestre. Vamos a poner eso. La cantidad de asignaturas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a tener a la variable y. Vamos a tener a la variable y. Vamos a ponerla con otro color, a la variable y. Ponerla en azul. La variable y va a asumir otros valores. Por ejemplo, vamos a decir que la variable y, esa es la cantidad de asignaturas que llevan 5 estudiantes. Yo consulté 5 estudiantes y esa es la cantidad de asignaturas que llevan, por si acaso, para que no se pierdan. Entonces, a esos mismos 5 estudiantes yo le hice otra pregunta con relación a esas asignaturas. La cantidad de ausencias que tienen en esa asignatura. Vamos a ver, aquí tiene 2, aquí tiene 3, aquí tiene 1, aquí tiene 0 y aquí tiene 1 también. Muy bien, ya tenemos esos dos conjuntos de datos. Ahora, yo quiero realizar algunas operaciones de notación sumatoria con estas dos variables. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. La primera notación sumatoria que yo quiero hacer es, vamos
Por aquí yo voy a utilizar... Vamos a utilizar este color. Vamos a ver. La primera que yo quiero hacer es sumatoria de X. Así es que lo vamos a estar expresando, ¿eh? Suma, en este caso, sumatoria de X. Es decir, ¿qué es lo que me están pidiendo ahí? Que sume todos los valores que tiene la variable X. Eso es lo que me están pidiendo. Esa expresión, eso es lo que quiere decir. Sumar todos los valores que tiene la variable X. Aquí, entonces, yo voy a necesitar que ustedes, aquí yo voy a necesitar, obviamente, la ayuda de ustedes. Aquí yo les voy a activar a ustedes los micrófonos. Mira. Profesor, usted apagó su micrófono, no se escucha nada. Profesor, su micrófono está apagado. Diablo, sí. Ok, ya. Ahora sí. Ya se escucha, ya se escucha. Ahora sí se escucha. Ya sí se escucha. Ok, pero entendieron la operación que hicimos aquí arriba, sumatoria de X, ¿verdad? Lo que plantea es sumar todos Sí. los valores que tenga la variable X. Sumatoria de Y plantea sumar todos los valores que tiene la variable Y. Entonces vamos, ¿entendieron ahí? ¿Vieron qué fácil? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí, ¿entendieron?
Lo de arriba sí, pero lo de abajo no. Ok. Es Entonces, que la parte de abajo usted exactamente no es lo tenía mismo. audio ahí, pero es lo mismo. Sí, Bueno, exactamente. Yo no Es lo entendí en mismo. realidad, ¿no? explícalo de nuevo, ¿eh? Ay, Dios entendí mío. nada. Vamos a ver. La que no entendió, pon tu mente en números, pero en estos, por favor, en estos números, no en otros, en estos. Bien, la notación sumatoria lo que te dice es simplemente una suma sucesiva de los valores que tiene la variable. Aquí la variable X, que representa cantidad de asignaturas, tiene los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y la variable Y, que indica cantidad de ausencias de los estudiantes en esas asignaturas, tiene estos valores, 2, 3, 1, 0 y 1. Ahora, a mí me están pidiendo sumatoria de X, es decir, suma todas las asignaturas, suma todas las cantidades de asignaturas que están dando esos estudiantes en este semestre. Yo simplemente lo que voy a hacer es una suma simple. Sumo el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 porque la notación sumatoria es lo que me está expresando. Sumatoria de X quiere decir sumatoria de todos los valores que tiene la variable X. Y lo mismo pasa con la variable Y. Sumatoria de todas las ausencias de los estudiantes. Bueno, pues sería la sumatoria de 2 más 3 más 1 más 0 más 1. Que me da esos resultados que tenemos ahí. ¿Comprendido? Sí. Ahora sí. Ese sí pareció como un sí, bueno, sí, para salir de usted, pero bien, ok. No, Ya pero tú dijiste que sí, ya tú dijiste que sí, no te devuelvas. Ya tú dijiste que sí. ya te entendiendo. Vamos a ver, ok, qué bueno que entendiste. Ahí era que yo quería. Vamos a complicárselo un chismán. Ahora sí, ya. Entendí un poco, yo Sí. también ya. Vamos a complicárselo un chismán ahora. Uy. Yo ahora quiero sumatoria. Yo ahora quiero la sumatoria de X más sumatoria de X más Y. ¿Qué tengo que hacer ahí? Vamos a ver. Sumar 15 más 7, que es igual a 22. Ah, primer error. Ya tú ves, te quemaste en el examen. Te quemaste ya. Pero ¿y tú no te acuerdas lo que yo mostré más arriba? No, Con la pero no hay que sumatoria de X más colocar. Y. Debes que de ir colocar. Vamos a ver. Hay que Tenemos colocar. Ok, que primero hay colocar que colocar el los... valor de X, que es 1, 2, 3, 4 y 5, y el valor de Y. Y después sumarlo, no es todo. Es lo mismo, mi amor. Te estás quemando Ok, de nuevo. profesor. Te quemaste. Ok, profesor, ya. Mire. Ya el Vamos valor a de colocar, Mire. perdón, vamos ¿Qué a dice colocar aquí? los valores. Vamos a colocar los valores, que será 15, Exacto. 7 No, y pero, luego los 25. pero eso fue lo mismo que dijeron y yo dije que no. Ok. Bien. Ahora, ok, ahora atiéndanme a mí, ya que toditas respondieron mal. Atiéndanme a mí. Y las otras ni siquiera saben cómo se hace porque ni siquiera hablaron. Bien. Dice aquí, ¿qué dice aquí? Sumatoria de X más Y, ¿verdad? Recuerden que eso que yo tengo ahí es sumatoria de X y que esto que yo tengo aquí es sumatoria de Y. Ahí dice sumatoria de X más sumatoria de Y. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Ahí no dice eso. Pues por lo tanto, entonces, no podemos hacerlo como ustedes dijeron. Pues bien, no podemos hacerlo como ustedes dijeron. Bien, entonces esto daba 7 y esto, el de arriba daba 15. Bien, vamos a ver entonces. Aquí, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es el primer valor de X y el primer valor de Y? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Entonces sería 1 más 2. Ok. Y lo encierro ahí, porque fíjense que está entre paréntesis y viene ese más que coloco aquí, es el más de esto, de aquí, de la sumatoria. Bien. Ese más que está dentro del paréntesis es el más que está adentro de este paréntesis. Este más que está afuera del paréntesis es el más de la notación sumatoria. Bien, entonces, ¿cuál es el otro valor
¿Cuál es el otro valor que está? ¿Cuál es el segundo valor de X y de Y? 2 y 3. 2 más 3. 2 más 2. 2 más 3. Entonces sería 2 más 3. 2 más 3. Y así sucesivamente. Sería el que sigue, ¿cuál es ahora? ¿Cómo sería el que 3 sigue? más 1. 3 3 más 1. Ah, ahora sí, estamos captando, ahora sí. Ahora sí saben, ¿verdad? El Más o otro menos. es 4. Bueno, ahora ¿Cómo que sí. más o menos? Aquí estamos sumando, aquí no estamos retando. Pero ahora sí, Cero. maestro. ya. Más. El otro es 5 Cinco más más 1. 5 más 1. Exacto, se va Ok. tomando las materias que Ahora- hemos tomado y con la... entendí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Realizar la operación que está ahí. Sumar 1 más 2. 3. 3. Ah, yo creía que iba a decir otra cosa. 3. No Más. es para tanto. 2 más profe. 3. 2 más 3. 5. 5. 3 más 1. 4. 5. Oye, la otra. 4 más 0. 4. 4. Y 5 más 1. 6. 6. Sí. Entonces ya nada más queda realizar una sola suma. 3 Sumar más todo 5. eso. Vamos a ver. 3 más 5. 8. 8. Más 4. 12. 12. Más 4. 16. Más 6. 21. 22. Y ustedes no cogen fiado en el colmado. Ustedes no saben sumar. Ustedes se dejan engañar por el colmado. Por el supermercado. Ya yo veo. Ustedes se dejan engañar. Volvemos de nuevo. 3 más 5. 8. 8. Más 4. 12. 12. 12, ¿verdad? Más 4. 16. 6. Más 6. 22. 22. Ah, sí es bueno con calculador. 22, exactamente. 22. Ese es el resultado de la sumatoria. 22. Fíjense, ese es el resultado de la sumatoria de X más Y. Bien, ese es el procedimiento. Pero, Pero ok, ahora- sí, ya. Pero ahora vamos a complicarlo un chin más, porque ustedes ya se la saben esa. Bueno. Bueno. Profe, ¿eso va Explíqueme. para el examen? Todo eso va para el examen. Pero primero va una práctica. Primero va la práctica que ustedes tienen ahí en el documento, que ustedes tienen que hacerla. Esos ejercicios propuestos. Bien. O sea, ustedes realizando esos ejercicios propuestos, cuando tengan que hacer la ustedes como un cacho, ustedes ya van a saber cómo trabajar. Bueno. Ah, si te va a poner negativa, dímelo desde ahora. Bien, vamos a ver entonces. Vamos con el otro. Profesor, permiso. Las chicas que apagan el micrófono es lo que usted explica. Total, no te preocupes, ella exactamente. Vamos a ver. Vamos ahora con el 4. Vamos a hacer el 4 ahora. Aquí, déjame inventarme una suma. Sería sumatoria. No, vamos a poner un poquito más para abajo porque va a chocar con lo otro. Sería aquí la 4. Sumatoria de X por Y. Vamos a poner un asterisco ahí. Sumatoria de X por Y. ¿Qué hago ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Abre paréntesis. Multiplicar. Es lo mismo que yo hice anteriormente, pero ahora multiplicando. Multiplicando. Maestro, no se ve Háganlo muy bien. ustedes. Ahí está, se ve borroso. Se ve borroso. Ah, bueno, pero espérate, vamos a ver. Porque tú supiste que no tenemos tampoco, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ponértelo más claro. Sumatoria, aunque quede mal tramada, es eso. X por Pero Y. se ve mal de todas formas, maestro. Yo lo O veo alguien bien. lo ve bien, a ver si nomás es la mía. Bueno, pues mira, ve que es tu celular, tu máquina, entonces, porque Yo lo veo no bien. está saliendo nítido. Yo lo veo Ahora- Muy perfecto. bien. Ahora sí. Ok, ya. vamos a ver.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hacer lo mismo, pero multiplicar. Lo mismo, pero multiplicando, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo, vamos a ver, déjame yo colocarlo entre dos paréntesis, entonces, aquí sería, ¿cómo sería? 1 por 2. 1 por 2. Ujú. Vamos a ponerlo así con la X. 1 por 2. Más, ok. más, ¿verdad? Recuerden 2 que el por más que 3. está fuera del paréntesis es el más de la Sumatoria. Más sumatoria 2 por 3. 2 por 3. Más, Más 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. más 3 Más por 1. 3 por 1. 3 por 1. Más 4 por 0. Más 5 por Más 1. 5 por 1. Por 6. Exactamente. 1 por 2. 2. 2. Más. 2 por 3. 6. 6. Ya lo están pensando. 6. 3 por 1. 3. 3. 4 por 0. Multiplíquenlo ahí a ver. 0. Oye, la otra dijo 4. Todo número multiplicado por 0 da 0. Pero Dios mío. ¿Qué pasó? No. ¿Y qué profesor es esta? Más 5 por 1. Ahí con la calculadora. Denle a ver. 5. Ahora sí, vamos a sumar. Vamos a ver. Vamos a llevar la cuenta del colmado ahora. 2 más 6. 8. 8. Más 3. 11. Más 0. 11. 11. Más 5. 16. 16. 16. Ese es el resultado. Perfecto. ¿Ven qué fácil es? Muy bien. Vamos a complicar un chisme ahora. Súper fácil. Oh, Dios. Vamos a complicar un chisme ahora. Ay, maestro. Nada de lo que está, pero No otra lo compliqué tanto. No. No, después me lo agradecen. Eso es lo lindo. Eso sí es verdad. Entonces, vamos a ver. Aquí yo quiero ahora la sumatoria. La sumatoria de x menos y al cuadrado. Vamos a ver aquí. Sumatoria de x menos y al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahí? Restar y elevar al cuadrado. Restar y elevar al cuadrado. Y después que yo reste y eleve al cuadrado. Exactamente. Recuerden que lo último que se hace es sumar. Lo último que se hace. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, yo lo que tengo que hacer es simplemente 1 menos 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Más 2 menos 3. Al cuadrado. Más 3 más 3 menos 1 al cuadrado. Más 4 menos 0 al cuadrado. Más 5 menos 1 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, 1 menos 2 al cuadrado. 1 menos 2, ¿cuánto nos da? 1 menos, menos 1. 1 menos 2 da menos 1. Da negativo. Menos 1. Nos da esto. Menos 1 al cuadrado. Más 2 menos 3. 1. Menos 1 también. Pero ¿cómo que 1? Menos 1. elevado al Menos cuadrado. 1. Menos Menos 1 elevado al cuadrado. Todavía no vamos por el cuadrado. Vamos restando primero. Vamos como ya del estripador por parte. Bien. Okay. Entonces, decimos menos 1 también al cuadrado. Más 3 menos 1. 2. 2. Al cuadrado. Al cuadrado. 4 menos 0. 4 al cuadrado. 4 menos 0. Oye, lo están 4 al pensando. cuadrado. 4 al cuadrado. Y 5 menos 1.
4 al cuadrado. 4 al 4 al cuadrado. cuadrado. ¿Qué es lo que nos queda resolver a nosotros? El cuadrado ahora solamente. El cuadrado. 4 Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1 positivo. ¿Cuánto da menos 1 al cuadrado? cuadrado. Eso da 1. Eso da 1 positivo. Sí, 1 positivo. Bien. Seguimos entonces. Menos 1 al cuadrado también da 1. Más 1, 2 al cuadrado, 4, 4. 4 al cuadrado. 16. 8. Oye, 4 al cuadrado da 16. La matemática está Para mí que de maldad que lo está haciendo. Y 4 al cuadrado de nuevo, que diga 8 ahora. ¿Qué es lo que nos queda ahora a nosotros? Sumar. Sumen. Vamos a ver. Profe, sumen. 1 más 1 más 1 6. es un programa que se llama así, 1 más 1. 1 más 1, 2. 2. 2 más 4, 6. más 16. 20. 22. Ay, Dios mío. Señores, no sumen con la mente. Coge una calculadora. Señores, cuando ustedes vengan a la clase de estadística, vengan con una calculadora, no vengan así. Que ¿ustedes cenaron? No, todavía, porque están con la clase, ustedes no cenaron. Entonces, El hambre que volvemos la de tiene nuevo. así. Vamos a ver, volvemos de nuevo. 1 más 1, 2. 2. Más 4, 6. 6. Más 16, 22. 22. Más 16, A 38. 36. 38 le Oye, diga. la- Ay, 38. 38. Ese es el resultado. Salud. Ese es el resultado que estamos buscando. Ok. Se queda ahí. Bien. Sí, ya, porque ese es lo que tú andas buscando. Ese es el resultado Bueno. que andas buscando. Un capture de esto. Sí, tienen un cáncer, por favor. Yo estoy grabando el video, pero sí, no hay problema, háganle un capture. Yo estoy grabando Ok. esa parte. Ok. Tienen un Yo le dije cáncer a para ustedes el que envío desde al que grupo. empezamos a hablar, desde que empezamos a hablar, yo estoy grabando. Nos yo va a se lo compartir dije a ustedes. el video por No, Classroom. el video yo lo subo a la plataforma de Ok. Ay, excelente. video, yo lo subo y ustedes lo descargan después. Una pregunta. Bien. Ujú. Eh, ¿Una pregunta? Cuando usted comenzó a dar a dar la clase, yo entré tarde. No importa, no esa importa si está el video ahí, tú lo que haces es que descarga el video y mira la primera parte de la clase y ya, eso es. Bien, ya ni se cerró. No, no, 32. No importa que tú salgas y entre, el video no tiene que ver con eso. No, le digo porque como entré tarde, no vi lo Mira, ven detalles acá. de lo que usted Sí. dio. Nanita, Pero el dice video que tú lo vas a ver más de como quieras, mi amor. Tú vas a ver todo. Ok. Amarillo. Te dije que no hay problema con eso. Muy bien, entonces. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Profe, No, está bien. Ajá. Oye, que yo siempre pongo una hora de más. profe, Dímelo. una pregunta. ¿Siempre va a ser así? Primero sumarlo, después multiplicarlo, después restarlo. Perdón, va a depender de lo que te digan aquí. Todo va a depender de la expresión que diga aquí. Fíjate que aquí dice sumar X más Y, Sí, pero es la ¿verdad? secuencia que le digo. Pero sí, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis y después lo que está afuera. Exacto. ¿Qué es lo último que tú vas a hacer? Lo último que tú vas a hacer, utilizar la sumatoria. Pero primero tienes que resolver todo lo que está dentro del paréntesis. Es lo primero que tienes que hacer. Fíjate aquí en esto último que hicimos. X menos Y elevado al cuadrado. ¿Qué tuvimos que hacer primero? Resolver esa resta dentro de cada paréntesis, ¿verdad? Como no resolví lo que está elevado al cuadrado, obviamente el resultado que está dentro del paréntesis queda al cuadrado. Entonces, tengo que resolver después lo que está al cuadrado. Fíjate que ahí hay una suma planteada, pero yo todavía no he sumado. Bien, ¿cuándo yo realicé la suma? Aquí. En lo último ya. Eso fue. Bien. Ay, santo. Hay que Bien, aprenderse jóvenes, todo eso. entonces, sí.
Así mismo. Y ahí está el documento que les enseña a ustedes. Y hay una práctica de ejercicio, hay unos ejercicios propuestos que es para que ustedes se vayan familiarizando con los contenidos de este tema. Pero O sea, ya usted lo subió a la plataforma, maestro. Pero eso fue lo primero que yo dije cuando entramos. Sí, sí, o sea, como yo no solamente entré nada más para Pero vuelvo y te digo, está en la plataforma. Si Ya, entraste ya, al ya. video de Zoom, viste el documento, porque el documento está más arriba del video, del acceso al video en la plataforma, ahí en la unidad 1. yo nada más entré al cosa para la clase, pero está que bien, yo ahorita ustedes- reviso vuelvo y bien. le digo, es que ustedes no leen, tienen que leer. Yo le dije a ustedes, entren para que verifiquen lo nuevo Sí. que hay. Sí, Lo usted nos nuevo dijo que se ha entrara. estado publicando, tienen que entrar, Sí, porque sí. si no, lamentablemente.